Camacho, esto es Análisis a la Una de SR Noticias. Le agradezco por acompañarnos y también le agradezco muchísimo a la maestra Carla Gabriela Peraza, quien es la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Maestra, muchas gracias por dedicarnos un poco de su tiempo. Gracias a ti, muchas gracias. Y por supuesto también al licenciado Ruelas, Jorge Luis Ruelas, quien es el vocal ejecutivo del INE en Sinaloa. Licenciado, muchas gracias también por su tiempo. Al contrario, Ismael, es un gusto estar contigo y tu auditorio. Muy bien, pues fíjese que hace unos días, en este mes de junio, en el Congreso del Estado de Sinaloa, hubo una modificación a la fecha del lanzamiento de la convocatoria para los procesos electorales. Le digo los procesos electorales porque no fue una modificación que se hiciera en un transitorio o para solamente la elección que será 2020-2021, el proceso electoral 2020-2021, sino para el resto de los procesos electorales hasta que haya otra reforma a la propia ley electoral de Sinaloa. Y les pido por favor tanto al licenciado Ruelas como a Carla, a la maestra Carla Gabriela, que me corrijan si digo algo mal, ¿no? Porque ustedes son los que saben. Ya sabe usted que nos ve, que yo invito a los que sí saben para yo no decir algo inapropiado o inadecuado o incorrecto. Entonces, esto que les estoy comentando es el contexto y si estoy cometiendo algún error, les pido que me corrijan. Esto, le digo, esta modificación a la ley electoral de Sinaloa prevé que a partir de este año 2020 la convocatoria será lanzada en el mes de diciembre y no en el mes de septiembre. Y quedará así hasta que, si alguna legislatura lo decide, haya una modificación para regresarlo en los tiempos. Les agradezco nuevamente a nuestros invitados y quiero empezar con esta pregunta. Cuando se pensó y se dio a conocer que se modificaría la ley electoral de Sinaloa para cambiar esta fecha, y pensando yo bueno, y con la relación que hemos tenido con el Instituto Electoral a través de los años y con el INE Sinaloa a través de los años, sabiendo el esfuerzo que ha habido para la homologación de fechas, de manera que cuando hay elección en Sinaloa para diputados locales y los ayuntamientos y haya en el gobierno, en la federación para los diputados y senadores, que se crucen, pues, que haya las mismas fechas cada 3 años una elección y no que haya cada año o cada 2 años. Cuando se hace esta modificación, ¿no hay un atentado también a esta homologación? Esa es mi primera pregunta. A esas fechas que se buscaba que fueran coincidentes entre los tiempos electorales federales y los tiempos federales estatales. Y dejo esta pregunta de entrada para quien me lo quiera contestar. Si me permites, Ismael, Sí. y con el permiso de Carla, en cuanto a la posibilidad de afectar a esos esfuerzos de la reforma de 2014 de homologar las fechas de las elecciones locales y federales, cosa que no hemos concluido. Tú sabes que este año están en marcha elecciones locales en 2 entidades, y eso es porque no se han homologado como ya lo hizo el estado de Sinaloa. El Congreso del Estado ya tomó las decisiones necesarias para que los y las sinaloenses solamente acudamos a las urnas una vez cada 3 años. Bueno, la fecha de la elección era solo una de las cosas que se homologaron. Cuando homologas eso, es necesario tomar otras decisiones. Por ejemplo, las fechas, los periodos de campaña, las entidades cada una tenía sus propios periodos de campaña, de pre-campaña, de registro de candidaturas, y si tú homologas la jornada electoral y estableces que para una campaña federal de diputados federales, el periodo de campaña es de 60 días y el de pre-campaña de 40 días, también necesitas homologar algunas cosas en las entidades en donde los periodos son distintos. ¿Qué se hizo? Bueno, el INE y el legislador federal no se impuso a las entidades. Lo que se hizo fue buscar acuerdos para que coincidiera sin modificar las leyes locales en algunos puntos, que pudiéramos empatar las cosas también, no solo la fecha. ¿Cómo le hacemos? Bueno, llegamos a la conclusión de que lo importante
aunque hubiera periodos de campaña distintos, por poner un ejemplo, lo importante era que terminaran juntas, que terminaran el mismo día. Okay. ¿Por qué? Porque así el periodo en donde no se va a hacer campaña o pre-campaña es coincidente. Entonces, si tu entidad federativa, llámese Sinaloa, llámese Quintana Roo, tienes una campaña de menos de 60 días, 40 días, 45 días X, puedes empezarla después. La condición es que terminemos juntos. Entonces, en ese sentido, se hizo casi todas las decisiones que tienen que ver con periodos, con plazos, ¿sí? Se tomaron de esa medida y entonces no hay ninguna afectación, no tienes que modificar las leyes locales y podemos terminar juntos, llegar a los fines de los periodos en cada uno de los rubros y no hay ningún problema. Entonces, en ese sentido, no le veo ninguna afectación a los esfuerzos que se han hecho para tratar la situación. Ok, para el Instituto Electoral es la misma visión, maestra Carla. Es correcto, Ismael, muchas gracias y los saludo con afecto, tanto a ti como a Jorge Luis y por supuesto a tu auditorio. Y sí, claro, en el mismo sentido que como lo ha citado Jorge Luis Ruelas, no hay alguna implicación en este proceso concurrente, que sería ya el segundo que llevamos en Sinaloa. Hay que recordar que el primer proceso, cuando nosotros fuimos designados en este nuevo modelo que derivó de la reforma 2014, tuvimos un primer proceso a la gubernatura en donde se estrenaban las candidaturas independientes y en donde fuimos acompañados con el INE, pero no en un proceso concurrente. Fue así hasta el proceso 2017-2018 y que lo llevamos a cabo en esta concurrencia y este será pues el segundo proceso concurrente que llevemos. Pero claro que se fue cuidadoso, creo yo, en esta propuesta de aplazamiento del inicio del proceso, en que no afectara precisamente la dinámica y la coordinación que tenemos con el Instituto Nacional Electoral. Es decir, el que inicie el Instituto Nacional Electoral en septiembre y no así Sinaloa, como otros tantos estados que, como hemos sabido, han tenido también cambios en su inicio y que inclusive, hay que decirlo, como ya lo dijo Ruelas también, había procesos electorales en donde iniciaban en diferente fecha otros estados. No nos mueve pues las fechas principales, por llamarlo así, de un proceso electoral. Creo que esto fue lo que más se cuidó cuando se hizo la consulta al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Lo que nosotros cuidamos es que las fechas sustanciales, las fechas más importantes de un proceso electoral, como son las precampañas, el apoyo ciudadano a los candidatos independientes, luego viene de ahí la etapa de registro de candidatos y luego vienen también las campañas y por supuesto la fecha de la jornada electoral, como la toma de posesión de estos cargos no cambia, es la misma fecha y está obviamente enganchada o cruzada, perdón por la expresión, con el Instituto Nacional Electoral. Creo que al no moverse estas fechas, pues no se vulnera ninguna etapa del proceso electoral, ni para el Instituto Nacional Electoral, ni para el órgano electoral administrativo de Sinaloa. Y eso es lo que hay que comentar con la ciudadanía, es decir, las fechas importantes no se cambian y lo único que cambia para Sinaloa es la fecha de inicio del arranque del proceso, que será durante la primera quincena de diciembre de este año, con la convocatoria que haga el Congreso del Estado. Y lo que se nos permitió a nosotros como instituto fue que previo a ese arranque del proceso sigamos con actividades propias del órgano electoral para dar garantías a la ciudadanía. ¿Y a qué garantías me refiero? A lo que nos va a ocupar en un par de meses más, en lanzar la convocatoria para la integración de los 36 consejos distritales y municipales y que sepa la ciudadanía que tendrá con todo el tiempo el conocimiento de lo que necesita para poder inscribirse y formar parte de estos órganos electorales y además que sirva este medio que nos pones acá tú, pues para esta invitación a la ciudadanía. Y otra parte fundamental que no afecta esta reforma que se ha aprobado el pasado 2 de junio por el Congreso de Sinaloa es lanzar también la convocatoria a la ciudadanía que desee ir por la vía independiente. Es decir, nosotros durante el mes de octubre lanzaremos la convocatoria para que ellos pues conozcan todos los requisitos que ocupan si deciden contender por esa vía
y tengan más tiempo inclusive que el pasado proceso electoral o que inclusive el primer proceso electoral donde eran nuevas estas figuras. Entonces ellos tendrán el tiempo suficiente para llevar todos los trámites administrativos ante las instancias correspondientes, y entonces creo que en ningún momento se vulnera ningún derecho para la ciudadanía sinaloense, y mucho menos afecta en esta relación y coordinación que hemos tenido siempre con el Instituto Nacional Electoral. Tocas dos temas, Carla, que me gustaría abundar un poco más. El primero, que se tuvo mucho cuidado en el establecimiento de la fecha para diciembre, para el lanzamiento de la convocatoria, y que para el Instituto Electoral no hay una idea de que se vulnere ninguno de los derechos ni de las condiciones para el mismo proceso. El diputado Villalobos decía, es que el Instituto Electoral debería de haber opinado en esto. Pregunto yo, ¿opinó el Instituto Electoral al respecto o fue una decisión del Congreso independientemente? Mira, te cuento un poco cómo se dio esta reforma. Efectivamente, el Congreso del Estado nos invitó a unas videoconferencias, que es lo que hoy en esta nueva normalidad y ante esta pandemia, pues estamos ahorita acá a cuadro los tres. Estuvimos en reuniones con la diputada Graciela y con la diputada Glorimelda Félix y Graciela Domínguez, en donde nos exponían cuáles eran las implicaciones que veían de mover la fecha, ya fuese noviembre, diciembre, enero. Obviamente nosotros dimos nuestra opinión de las implicaciones que tenían, de ciertos plazos que la ley manejaba, que pudieran vulnerarse de hacer el cambio a diciembre o a enero o a noviembre, que es lo que ellos habían estado analizando. Y que radican en lo que acabo de mencionar, o sea, dar las garantías a la ciudadanía en el tema de la integración de los consejos, y que nos permitieran a nosotros recibir esos expedientes en la oficina central. No sería la primera vez que lo hace un órgano electoral, hay otros en el país que así lo hacen ya por varios procesos electorales. Entonces, dando esas garantías a la ciudadanía y permitiéndonos hacer acciones previas al arranque del proceso, no estamos vulnerando ninguna etapa del mismo. Si nos preguntaron si la fecha era idónea o no, nosotros nos restringimos solamente a dar nuestros comentarios, las implicaciones que veíamos, en donde ellos tomaran en cuenta estos comentarios que hacía el instituto, y que de verdad veo como un acierto el acercamiento del Congreso hacia el Instituto Electoral. Siempre que opine pues el órgano especializado o al que se le están cambiando las fechas, es importante que sea tomado en cuenta. Ya la decisión estuvo en manos del Congreso de la fecha. Nosotros solamente hicimos ver en dónde podía afectar esas fechas y que tendrían pues que llevarlas también a moverlas en esa reforma que se aprobó el 2 de junio, y no solamente que se cambiara en el articulado de la ley electoral. Hay que recordar que fue una reforma legal en cuanto al inicio del proceso. Es decir, tomaron en cuenta también estas implicaciones que veíamos, y entonces creo que de ahí fue la opinión del Congreso de dejarlo permanente para los otros procesos en tanto no haya otra nueva reforma. Y hay que mencionar también que no somos la primera entidad en la que ha sucedido esto, y no de años anteriores, sino precisamente de este año. Hay varios estados que han reformado en esa misma idea, en llevarse al inicio del proceso a noviembre, a diciembre, e inclusive iniciarlo hasta enero. Entonces creo que lo que hay que destacar acá es que nos tomaron en cuenta, que vieron estas implicaciones que nos preocupaban para no vulnerar nada en el proceso electoral, pero sobre todo garantizarle a la ciudadanía el proceso electoral en esta coordinación y en esta concurrencia con el INE. Ok, mencionaste también, maestra Carla Gabriela Peraza, el tema de los candidatos. Al leer la ley electoral se encuentra dos términos muy interesantes, que es el día de la elección y el inicio del proceso electoral, como dos momentos específicos que marcan cosas que deben de suceder. Yo quisiera que me aclararan, en el caso del Instituto Electoral de Sinaloa, con este cambio de fecha, ¿cuándo es cuando debe de manifestarse la intención o presentarse ahora las candidaturas? Y en el caso de la elección federal, que vamos a tener elección de diputados federales, creo que es solamente diputados federales,
cuándo es la fecha de lanzamiento de la convocatoria y cuándo deberán presentarse las candidaturas. Si me pueden dar, para darme una idea de las dos situaciones, por favor. Mira, como ya hemos dicho, el arranque del proceso electoral es durante la primera quincena de diciembre. Entonces, durante esos 15 días, es decir, del 1 al 15 de diciembre, es el plazo que tiene el Congreso del Estado de Sinaloa para convocar al pueblo de Sinaloa a elecciones. Una vez que suceda esto por parte del Congreso y se publique este arranque del proceso, entonces inmediatamente después nosotros tendremos que tener la sesión para instalarnos ya en este proceso electoral. Entonces, pues para Sinaloa el proceso electoral empieza en diciembre de 2020. Y una vez que se da esto, pero antes, que es lo más importante y donde le permitieron en esta reforma 2 de junio al instituto, es que nosotros estaremos en septiembre publicando la convocatoria a la ciudadanía que desee participar en los consejos distritales y municipales, por 24 consejos distritales, 12 consejos municipales alrededor de la geografía sinaloense. Y tendrán todo este tiempo para ellos revisar y nosotros también para recibir sus solicitudes en la oficina central, obviamente. Tendremos todo este tiempo para cuidar los perfiles y estarlos designando en la primer quincena de enero del 2021. De igual forma, previo a este arranque de diciembre, tendrá el instituto la posibilidad de, en octubre, lanzar la convocatoria a la ciudadanía independiente y estar recibiendo de igual forma en la oficina central del instituto estas solicitudes que hagan los candidatos, los que deseen participar como aspirantes a candidatos independientes y estarlos también ya validando su manifestación de intención a más tardar el 23 de enero del 2021, por lo que el plazo que marca la ley para ellos de 40 días de recabar las firmas de quienes deseen apoyarlos en esa candidatura, lo podrán hacer del 24 de enero y hasta el 4 de marzo. Es el mismo plazo que se da para las precampañas que harán los aspirantes a candidatos por un partido político. Esas son las fechas en que pueden manifestar su intención antes del 23. Insisto, desde octubre conocerán todos los requisitos y será hasta el 23 cuando ya tengamos que tener todas estas manifestaciones de intención validadas para que ellos arranquen pues el 24 de enero. Y en cuanto pues, a los partidos políticos, es un plazo que ya se venía manejando y que ellos conocen también cuándo es el inicio de sus precampañas y que deberán avisar, por supuesto, también al órgano electoral dentro de los 5 días previos al arranque de las precampañas. Pero la fecha de registro de los candidatos de los partidos políticos, ¿cuándo quedaría? La fecha de registro de candidatos varía según sea la candidatura a la gubernatura o a la candidatura a las alcaldías o a las diputaciones. Para la gubernatura será del 17 al 26 de marzo y para las alcaldías y las diputaciones del 12 al 21 de marzo. Es importante que yo resalte en estos plazos, y qué bueno que está, por supuesto, acá mi compañero Jorge Luis, que todos estos plazos estarán revisándose todavía por el INE. Entonces, es un calendario tentativo que tiene el órgano electoral que habremos de cruzar, como bien lo dijo Jorge Luis Ruelas, para que estos periodos de precampaña y de manifestación y de la recolecta, de las firmas por los candidatos independientes, aspirantes a candidatos, sean las mismas fechas del nacional, toda vez que hay otras implicaciones que ya no le tocan al órgano electoral administrativo de Sinaloa, sino precisamente al INE, que tocan otras cuestiones, como una de ellas es la fiscalización. Entonces, obviamente todo esto se está revisando con el INE. Estamos ya trabajando, desde enero del 2020 estamos trabajando en cuestiones administrativas, operativas y técnicas en el Instituto de Sinaloa, pero por supuesto con esta coordinación y con el INE de las fechas. Revisamos hace un par de semanas el convenio que firmamos y signamos con ellos y en donde precisamente se revisan estas fechas. Entonces,
pues una vez que ya quede validado este convenio, falta también el anexo técnico donde viene ya más con más descripción todas estas fechas que llevamos en conjunto, pues podremos tener ya la certeza. Pero esa es la propuesta que hace Sinaloa y que se apega hasta donde hemos revisado con lo que emitirá el Instituto Nacional Electoral. Si no se hubiera cambiado la fecha de la convocatoria para diciembre, ¿las fechas de registro de los candidatos de los partidos políticos serían las mismas o fueran distintas? Qué buena pregunta y te la agradezco. Exactamente, creo que eso es lo que más he estado yo diciendo en las declaraciones. Si hubiera sido la fecha, no hubiera habido reforma pues este 2 de junio, las fechas que he mencionado de precampañas, de registro de candidaturas, de campañas y de la jornada electoral serían las mismas que si empezáramos la primer quincena de septiembre. Es muy importante esta precisión. Ok, eso me parecía, y te agradezco mucho, me parecía muy importante aclararlo. En el caso de los diputados federales, licenciado Jorge Luis Ruelas, ¿cuándo se lanza la convocatoria para esta elección federal y cuáles son las fechas de registro de los candidatos? Por favor. Mira, mi estimado Ismael, no hay una fecha para lanzar la convocatoria. Sin embargo, te comento que una vez iniciado el proceso, ya desde ese momento el Consejo General puede lanzar la convocatoria. De hecho, así ha sucedido en los últimos 2 procesos, que inmediatamente iniciado el proceso, que es la primera semana de septiembre, hablando del proceso electoral federal, e inmediatamente después se lanza la convocatoria. ¿Por qué? Hay que recordar que el proceso pasado, 2018, había candidaturas independientes para la presidencia de la República y el periodo de recolección de firmas es más largo, las precampañas son más largas y las campañas son más largas. En este caso, solamente estamos hablando de diputaciones federales. La ley establece que las precampañas inician en el mes de enero y las campañas inician la primera semana del mes de abril, porque terminan 3 días antes de la jornada y duran 60 días, no más de 60 días. Entonces estamos hablando de los primeros días de abril. También la ley establece que el registro de candidatos, de candidaturas, en un proceso como este, en donde no hay elección a las senadurías ni elección de presidencia de la República, el registro de candidaturas a diputaciones federales va a ser del 22 al 29 de marzo. ¿Para qué? Para dar tiempo a que los primeros de abril inicien las campañas. Es decir, los plazos marcados en la ley no se ven afectados de ninguna manera con una modificación. Y los plazos locales, ya los planteó Carla, son muy parecidos, porque estamos hablando, de nuestro caso, de una sola elección, y el periodo para recolectar las firmas, el apoyo ciudadano que conocemos, pues se empata casi siempre con las precampañas. Entonces estaremos hablando de que seguramente la convocatoria se lanzará una vez que inicie el proceso, pero la recolección de firmas iniciará por allá en el mes de enero, cuando mucho diciembre. En el caso de los diputados federales, licenciado Ruelas, ¿hay reelección? Estos diputados federales que en este momento son diputados federales, ¿pueden reelegirse y necesitan dejar el cargo para buscar la reelección? No sería reelección. Precisamente Sí, por sí, eso claro. ya esos diputados que están actualmente en funciones ya son susceptibles de reelección, y no necesitan dejar el cargo para inscribirse otra vez en la contienda. En el caso de los senadores, ¿hay reelección también o no hay reelección? Sí la hay, pero en este año no va a haber elección al Senado. Sí, Entonces, sería dentro del otro periodo de elección. Exactamente. Ok, en el caso de los puestos de elección popular locales, maestra Carla Gabriela Peraza, ¿los diputados son susceptibles de reelección y los que forman parte de los ayuntamientos también? ¿O quiénes sí, quiénes no? Creo que el gobernador no, ¿verdad? Es el único que no puede reelegirse, todos los demás cargos pueden ser reelectos. Pero hasta este momento no hay una ley que permita, o acláreme usted, corrígeme usted si estoy equivocado, que estando en el cargo puedan ser reelectos,
O sea, los diputados locales de Sinaloa tendrían que dejar el cargo o no, de acuerdo a la ley actual. De acuerdo a la ley actual, a como la tenemos, tienen que dejar el cargo a más tardar el 7 de marzo. Es correcto, es diferente y en eso hemos tenido diferencias como Estado y otros estados también en esta situación, porque hay estados que han aprobado, como es el caso federal, que no ocupen dejar el cargo, y como bien lo dice Jorge Luis Ruelas, porque es la naturaleza de la reelección. Pero en el caso de Sinaloa no ha habido ese cambio, entonces hasta ahorita nosotros en nuestro proyecto de calendario, conforme a las leyes electorales y la normatividad pues que le aplica al órgano electoral en Sinaloa, está esa prohibición y tendrán que dejar el cargo el 7 de marzo. Hay que destacar que parte de la reforma que se hace este 2 de junio pues obedece también a este tema de una parálisis legislativa que hubo por esta contingencia y que también les daba un periodo amplio a los diputados y diputadas para poder llevar a cabo otras reformas a la ley electoral y a otras que se vean implicadas en la materia electoral, y esta pudiera ser una de ellas. No lo desconozco, no se ha platicado, pero hasta ahorita nuestra ley nos dice que tienen que separarse del cargo. Ok, comenta usted que no se ha platicado de esta posibilidad de que no tengan que separarse del cargo. Sí se ha platicado de las otras propuestas del regidor indígena, de otros temas que son muy importantes y que se supone que son parte de lo que se va a analizar antes de diciembre. Es correcto, te decía, además de esta pues tiempo sin poder estar reuniéndose las diputadas y diputados en el Congreso de Sinaloa ante la contingencia, como tú recuerdas, estuvimos participando el instituto como observadores de estos foros que se hicieron en materia indígena, y de hecho casi por finalizar el último de los foros, que era a finales de marzo, pues no se pudo llevar a cabo por la contingencia misma, y es parte de lo que se retomará por el Congreso del Estado, el tema de la representación indígena. También, como ya vimos, se reformaron las cuestiones de paridad que están ahorita en los municipios, y la ley que obedece al tema de violencia política en razón de género. Entonces, además, iban hasta donde estuvimos en estas pláticas, pues a revisar y a volvernos a tomar en cuenta el instituto si había otra reforma a la ley electoral en donde se pudiera pues mejorar. No se trata de otros cambios por parte del instituto, mejorar algunas cuestiones que pudieran desarrollarse de mejor forma y mejor suerte en las etapas del proceso electoral. Pero bueno, está en manos del Congreso estas reformas, pero sí, dices bien, un pendiente legislativo era el tema de la representación indígena. Ok, la verdad es que ya nos está marcando el tiempo y pues hay muchísimos temas, ¿no? que yo quisiera seguir platicando, pero me gustaría saber cuáles son los partidos políticos que reciben prerrogativas estatales, primero, cuáles son, y de ellos, cuáles son los que accedieron a renunciar, porque no pueden devolver, a renunciar de una parte de ellos para apoyar la propuesta que hacía el gobernador Quirino Ordaz de ayuda a las empresas. Por favor. Sí, mira, los partidos, efectivamente, nosotros tuvimos en el mes de abril una solicitud por parte del Partido Revolucionario Institucional y por parte del Partido Sinaloense acá en el estado. Nos llegaron unos escritos al Instituto Electoral en donde ellos nos pedían renunciar al 50% de su financiamiento del mes de abril de 2020. Una vez que llegó esta solicitud, pues nos reunimos obviamente las y los consejeros del instituto para ver este tema en concreto, y lo que procedió fue dejar algunos criterios para que ellos pudieran renunciar a este financiamiento. Obviamente se cumplieron con esto que se les pidió. Una vez que se cumplió con toda esta información que se revisó en el área de prerrogativas y partidos políticos, ellos nos llevaron el nuevo recibo donde renunciaban pues al 50% de ese mes de abril, y nosotros procedimos a depositarles ese 50% nada más.
el otro 50% se depositó a la Secretaría de Administración y Finanzas. Ok, no, la pregunta también era, ¿cuáles son los partidos que reciben prerrogativas estatales? Si me los puede decir. Claro, sí, disculpen, empecé con la otra pregunta. Los partidos que reciben prerrogativas estatales es el Partido de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido del Trabajo, el Partido Sinaloense y Morena. Son los 5 partidos que reciben actualmente en este 2020, según el calendario de administraciones, prerrogativas para este año. Ok, muy bien. Ya se nos acabó el tiempo y me quedo con muchas preguntas, pero hay una que no quiero dejar de hacerles. Y tiene que ver con el trabajo previo, porque la gente, los que vamos y votamos, no nos damos cuenta del mundo de trabajo que hay antes del día de la elección. Y uno de esos grandes trabajos es la capacitación. La capacitación de los funcionarios de casilla, y hay mucho trabajo previo. ¿Les va a alcanzar el tiempo con este movimiento de fechas? ¿Van a poder trabajar antes? ¿Hay posibilidad de hacerlo? ¿No va a haber preocupación o problemas con esto? Si me permites, Carla, aquí yo contesto esto porque esa es una atribución del Instituto Nacional Electoral. La integración de las mesas directivas de casilla, aun cuando sean elecciones locales y máxime si son elecciones concurrentes, como en nuestro caso, es el Instituto Nacional Electoral quien lleva a cabo las tareas desde la contratación de las figuras que se encargan de la tarea, capacitadoras asistentes electorales, hasta la visita, notificación y capacitación de funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla. Y como el proceso federal iniciará en septiembre, el tiempo desde luego que va a alcanzar. Vamos a tener mucho trabajo previo para cuando el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa se instale. Ya vamos a estar en el periodo de contratación de CAES, seguramente vamos a estar difundiendo la convocatoria y no va a haber ninguna afectación. Vamos a hacer la tarea como lo hemos hecho cada proceso tras proceso. Muy bien, pues yo les quiero agradecer muchísimo nuevamente a maestra Carla Gabriela Peraza por este tiempo. Licenciado Relio Ruelas, muchísimas gracias. Y a usted que nos vio, le quiero decir lo siguiente: si le invitan a formar parte del equipo de una casilla, acepte, participe de esa manera. Y si usted quiere ser parte de un consejo distrital o municipal, también vaya, presente su propuesta. Créame que es una muy buena oportunidad de aprender, de estar dentro del proceso y saber cómo se hace y todo el esfuerzo y sacrificio que significa para los ciudadanos que están ahí en ocasiones toda la noche revisando y cuidando y viendo lo que hay que hacer. Les agradezco muchísimo nuevamente, maestra, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti y a tu auditorio. Licenciado, muchas gracias. Un gusto, Ismael. Hasta luego. Bien, nos despedimos. Yo soy Ismael Camacho. Esto es Análisis a la Una de SR Noticias.